Yo creo que un emprendimiento es lo que para un ser humano es tener un hijo. Wow. ¿Vos querés tener un negocio o lo que querés es hacer dinero? ¿Qué es lo que verdaderamente querés? Pero un emprendimiento no es eso al final, Carlos. No ando buscando emprender para tener plata. Es muy discutible, pero no era mi pasión. ¿Qué faltaba? Faltaba eso, faltaba pasión. Y nos olvidamos que un emprendimiento es la suma de diferentes cosas: marketing, de ventas, de finanzas, de impuestos. No, René. Bienvenidos nuevamente a Vino en Blue. Hoy descorchamos un tema, pero buenísimo, que palpita en el corazón de todos nosotros. Ese tema es ni más ni menos que el emprendimiento. Es esa chispa que enciende y transforma los sueños en realidades. René, brindemos hoy por los valientes que se atreven a Carlos, salud. Emprender. Un gusto a todos. Emprender es más que arrancar un negocio, es una mentalidad, es una forma de ser completamente diferente. Así que, fabuloso. René, tengo que empezar diciéndote en mi forma de hablar, ¿y qué diablos es un emprendimiento? Bueno, pues es una magnífica pregunta. Yo creo que un emprendimiento es lo que para un ser humano es tener un hijo. Wow. A nivel de negocio es eso. Una vez que decides arrancar un negocio, deberías de continuar hasta el final. Creo que eso es un emprendimiento. ¿Qué opinas? Mira, te felicito porque es una metáfora muy bien elaborada. Tener un hijo implica tiempo, cuidado, dinero, sufrimiento y alegrías. Y justo eso es lo que los emprendedores en algún momento sufrimos. Me parece una excelente analogía. Y vos mencionaste algo, perdón que te interrumpa, Carlos, porque la gente ve la parte de las alegrías o la flexibilidad que te da o la libertad financiera que en un momento te puede dar. Y sin duda eso se puede lograr a través de un emprendimiento, pero creo que se nos olvida que puede haber mucho dolor en el camino. Sí, alguien, y perdón que te interrumpa, alguien decía, lo leí recientemente, que uno puede ser tan libre trabajando como teniendo su propia empresa. Va a depender realmente de cuál es la naturaleza de uno mismo. Entonces también debemos de darnos cuenta que el emprendimiento no es para todo el mundo. No, René, qué bonito es ser, que no fue mi caso, y perdón, creo que tampoco el tuyo, ser uno un chico millonario en donde papá nos da todo el financiamiento, estudiamos en Harvard, en Yale, aprendimos muchísimas cosas. O sea, y esa es la realidad de apenas unos pocos. La gran mayoría de nosotros lloramos. La gran mayoría de nosotros sufrimos en el emprendimiento, porque justamente lo que decís, hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre, pero vale la pena. Sí, y debemos de entender que el emprendimiento es crear un negocio, es llevarlo desde un punto cero, y ese es el elemento fundamental. Eso separa a un emprendimiento de una empresa. Una empresa consolidada es aquella que ya tiene un nivel de madurez, que ya ha crecido, que ya que cuenta con una cierta estabilidad y que cuenta con un cierto orden. En un emprendimiento hay más incertidumbre, mucho más incertidumbre, y puede haber mucho caos y frustración. Un poco hablando de este tema, ¿cuál ha sido tu experiencia? Decías que en tus orígenes no fue así, pero pues venís de Costa Rica, ya lo hemos hablado previamente, ¿estuviste expuesto a algún tipo de emprendimiento que no fuera directamente en tu núcleo familiar, pero que de alguna manera te permitió comenzar a entender de qué se trata esto? René, yo creo que Dios me bendijo con un padre sumamente trabajador, un padre, voy a decir que ambicioso, y que siempre me dijo: hijo, trate de ser independiente, trate de ser libre, ¿verdad? Okay. Entonces, desde muy joven practiqué un pequeño emprendimiento, vendía achiote. Papá sembró el achiote y a mí me tocaba recolectarlo, sacar las semillas, colarlas, hacer el trabajo con manteca, empacarlas y llevarlas a vender. Pero no era mi pasión. ¿Qué faltaba? Faltaba eso, faltaba pasión. O sea, yo al final de cuentas creo que soy vendedor, que nací vendedor, que me encanta esto de las ventas, pero eso no era. Ese fue el primero. Okay. Y el último ha sido mi emprendimiento de asesorías, en donde simple y sencillamente vivo feliz. Yo me levanto todos los días con la pasión de hoy voy a ir a hacer esta cosa, mañana esta otra,
y me lleno de clientes cuando digo, ya no debo tener más clientes porque están matando mi propio tiempo, pero es apasionante y me encanta. Entonces ahí quiero introducir un tema en el emprendimiento, ¿ok? Y es, no solo tenga un producto que comercializar, que vender, que fabricar, tenga pasión por lo que hace. Steve Jobs decía, un trabajo bien hecho es sí y solo sí amas lo que haces. Y yo creo que eso es fundamental en el emprendimiento. ¿Qué piensas? De acuerdo completamente, Carlos. Ahora, yendo un poco más allá, el tema del emprendimiento conlleva identificar una oportunidad. No sé cuál ha sido tu caso y creo que lo comenté en un programa previo. Creo que uno de los problemas más grandes es poder enfocarse. ¿Por qué? Porque a veces cuando se tiene esa pasión por emprender, pues quieres emprender en el negocio A. Después miras una oportunidad B, luego miras una oportunidad C y quieres incursionar en todas ellas. Realmente, y basado en tu experiencia como asesor, que es parte de lo que acabas de mencionar, ¿eso es correcto? ¿Deberíamos de hacerlo? ¿Deberíamos de movernos en esa dirección y aprovechar cada oportunidad? Porque puedo identificar la oportunidad y puedo sentir pasión por ella. Sí, René, fíjate que me ha pasado muchísimo con algunos de mis clientes, algunos ya no en su etapa de emprendimiento, sino ya formados, otros sí en el emprendimiento puramente. Me ha sucedido esto, del cliente que esto es ficticio, pero que es panadero, sabe de panadería, entiende el negocio, lo comercializa, conoce sus márgenes, maneja bien los flujos de caja, etcétera, etcétera, y de pronto dice, hay una oportunidad de una sala de ballet en este pueblo. Y entonces, hey, no soy muy creyente de zapateros tus zapatos, pero panadero a ballet, me cuesta entenderlo. Y cuando me dicen, sí, pero hay una gran posibilidad de hacer dinero ahí. ¿Vos querés tener un negocio o lo que querés es hacer dinero? ¿Qué es lo que verdaderamente querés? Pero un emprendimiento no es eso al final, Carlos. No ando buscando emprender para tener plata. Es muy discutible. Es muy discutible. Ok, yo tuve un cliente, mi primer cliente en Honduras, y me dijo, este negocio está hecho para hacer dinero. Y yo le dije, pues mira, hay otros negocios en los que uno puede hacer mucho dinero y hace mucho, muy grande, ¿verdad? Y yo le decía, no, es que ese no es el giro de tu negocio. En este caso es, introduzcamos marcas americanas en este mercado y eso te va a dar más dinero del que vos querés. Hoy, 27 años después, así es. Estamos diciendo entonces que uno de los retos para un emprendedor es obviamente hay que encontrarle la pasión, hay que identificar una oportunidad, pero hay que enfocarse. Sí, René, sí. ¿Y en qué es lo que vos querés? El dinero es una consecuencia, no debe ser una causa. Si vos haces tu trabajo bien, volvemos a la venta de hamburguesas. Si vos haces una buena hamburguesa, la haces de calidad, sabes cómo comercializarla, qué tipo de mercadeo haces y demás, el dinero va a llegar solito. Y diga hamburguesas, helados, pupusas, lo que quieras. Sí, tengo un buen amigo que se mueve en el mundo de las ventas igual que vos y dice que la venta es la consecuencia de una serie de acciones bien hechas. Estamos diciendo que en este caso el negocio a nivel ampliado es eso también. Es exactamente eso. Muy bien. El otro elemento, Carlos, además de la innovación que hemos hablado, es el tema del riesgo. Obviamente un negocio conlleva riesgos y hay que identificarlos y medirlos. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? El que no se arriesga no gana. No conozco un solo emprendimiento ni un solo emprendedor en donde el factor riesgo no exista. Y a veces es sumamente alto. Entre menos planificado sea el negocio, entre menos o más pobre sea el plan de ese negocio, la proporcionalidad del fracaso es mayor. Pero siempre hay un riesgo. ¿Y cómo mitigar esos riesgos? Mira, lo primero es básico, es básico. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué cosas va a hacer usted para poder alcanzar sus objetivos? Para tener éxito, recordando que éxito es el alcanzar las cosas que uno ha deseado o se ha propuesto. Entonces, eso es lo básico. Y luego, ¿con qué equipo de gente estás? Porque dicen que uno tiene que rodearse de gente más inteligente que uno.
Uno tiene que rodearse de gente con más energía que uno. Uno tiene que rodearse con gente mejor que uno. Entonces, tu equipo tiene que acompañarte a hacer esas metas, esas actividades, a lograrlas para que puedas alcanzar tu objetivo, para que realmente tengas un emprendimiento o una empresa hecha y derecha. Ahí es donde se disminuye el riesgo. Si vos pretendes hacerlo todo solito, olvídate. El emprendimiento no es para hombres orquestas, hombres o mujeres orquestas, entonces. No. Hay que hacer equipo y de ese tema podemos hablar en otro momento. ¿Qué hay del tema de la innovación? Yo he escuchado mucho hablar de esto, Carlos, pero al final yo veo gente que está vendiendo baleadas y es la misma baleada que fue creada hace décadas en el país o inventada hace décadas en el país y no estoy tan seguro de que haya innovación detrás de eso. Sin embargo, hay un negocio rentable y sí, en un momento determinado fue un emprendimiento y ha funcionado muy bien. Sí, me pusiste en otro problema y con otro ejemplo. Tengo un cliente que se dedica a eso y voy a cometer una infidencia porque cuando él me llamó para trabajar con él, yo le decía, mira, y yo pensaba en la parte económica mía, ¿cómo le voy a cobrar a este señor que vende baleadas? Lo único es que lo único es que vende 800 baleadas diarias. Entonces, cuando vos multiplicas 800 por 15 lempiras, el promedio, te da un montón de plata. ¿Qué se puede innovar en una baleada? Es difícil porque ya le echaron aguacate, le echaron chorizo, le han echado de todo, ¿verdad? Pero yo le decía a él, por ejemplo, mira, hagamos variaciones siempre en el asunto de la tortilla, que es tal vez el elemento principal del negocio, ¿verdad? ¿Qué? Y decía, bueno, ¿y por qué no tortilla de colores? ¿Qué? ¡Estás loco! O sea, es pensar fuera de la caja. O sea, ¿y por qué no vendemos una baleada azul en septiembre, que es el color de la patria? ¿Y por qué no vendemos una baleada roja con verde en Navidad? ¿Verdad? ¿Qué? Y topé contra esa pared. Al día de hoy, luego de muchos años, no hemos logrado. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama poca visión del emprendedor. No estoy criticando a mi cliente, pero lo estoy dando únicamente como un ejemplo. De acuerdo, pero volvamos al tema. Se habla de que para que un negocio camine hay que identificar esa oportunidad, ¿sí? Y hay que moverse en una dirección que nos permita gestionar la innovación, pero no necesariamente la innovación ha existido en todos los negocios. No necesariamente. Ese es un elemento importante. Nos movemos a la segunda parte, Carlos, del programa. Nos estamos moviendo ya a la segunda parte. Vamos a la segunda sección donde vamos a hablar de los errores comunes y cómo evitarlos. Carlos. Errores comunes y cómo evitarlos. Miren, la experiencia es lo que usted aprende de lo que la vida le da. Entonces, ¿cuál de ustedes quiere majarse el dedo con una gaveta o en la puerta del carro? Nadie. Machucarse, machucarse, sí. Nadie. ¿Por qué? Porque es dolorosísimo. ¿Ok? Y nos machucamos una vez y no lo volvemos a hacer. Inmediatamente quitamos el dedo. Porque la experiencia nos enseñó. Tristemente en el mundo, los negocios, en los empresarios, nos suceden cosas y no adquirimos experiencia. Y es cuando decimos, pucha, te volviste a tropezar en la misma piedra. Esto es sumamente común. ¿Cuáles son los errores? Algunos de los errores comunes que yo recuerdo. Creer que su producto es invencible, que es la mamá de Tarzán, la mamá de los pollitos. Eso no funciona porque he visto muchos emprendimientos que empiezan muy bien y funcionan un periodo X. Como bien lo dijiste en la sección anterior, no hay innovación. No pensó en su competencia, nunca le interesó. Y cuando se dio cuenta, está tan invadido por estos factores que se liquidó. Ese es un error común. Entonces, no le prestas atención al mercado, básicamente. Eso es, básicamente diciendo, ¿no? prestarle atención al mercado, pero basado en una confianza absoluta e irreal. Sí, de hecho, yo hablando por mi experiencia propia, Carlos, creo que mi formación a nivel de pregrado es ingeniería. Uno de los temas que en un momento determinado gravitaron de manera negativa fue justamente mi formación. ¿Por qué? Y voy a usar la frase que hace rato mencionaste y creo que tiene, en mi opinión, dos aristas. La de zapatero a tu zapato. Pues yo como ingeniero me metía a producir, pensaba en términos del producto y me movía en términos del producto. Y me olvidaba que el producto había que venderlo. Mi primer emprendimiento fue en agricultura.
Yo no me metí al área de agricultura, pero estaba asociado y todos pensamos en producir y la producción fue fabulosa. Después no sabíamos dónde venderlo, cómo manejar el precio o cómo manejar las negociaciones en los mercados y terminamos perdiendo mucha plata porque estábamos pensando en términos de producción y yo particularmente estaba pensando en términos de ingeniería. Entonces, me fui mucho al tema de lo que yo sabía hacer y me olvidé del resto. Yo creo que ese es uno de los más grandes problemas. Padecemos ceguera de taller porque en un momento determinado nos enfocamos en lo nuestro y nos olvidamos que un emprendimiento es la suma de diferentes cosas. Exacto. Donde debemos de aprender elementos adicionales. Sí. Debemos de aprender de marketing, debemos de aprender de ventas, debemos de aprender de finanzas, debemos de saber de impuestos. Tengo conocidos, personas con las que hablo, incluso amigos que también son ingenieros, que piensan como ingenieros y creen que el tema de impuestos lo debe atender el contador. Sí, si tienes un problema en un momento determinado con el SAR o con la entidad de impuestos, ese problema no va a ser del contador, va a ser tuyo, del empresario, del emprendedor. Sí. Carlos. No quiero discutir, digamos, sobre lo que has dicho, pero me parece que hay algunos errores o posibles errores claves. Okay. Yo soy mercadólogo y por lo tanto en mi emprendimiento lo más importante es la venta. Y el producto, y el precio, y la plaza, o sea, y entonces uno empieza a ver que, al igual que lo que dijiste de la venta, el éxito en una empresa es la suma de un montón de cosas bien hechas. Y no solo bien hechas, bien controladas, ¿ok? Porque mi primera carrera fue ingeniería también y aprendí muy bien a hacer lo de los procesos y todo lo demás, pero cuando me meto a finanzas o a contabilidad es donde veo que todo lo que había aprendido aquí, en este campo, no me sirve. No te servía de mucho. Sí, no me servía de mucho. Yo hacía el ejemplo con otros compañeros y les decía, el problema es que yo fui buen jugador de fútbol. Y ahora que estoy jugando béisbol no me sirve de nada. No, miento. Sí me sirve porque tengo la condición física que el fútbol me dio. Entonces quiero hacer este símil con la cuestión de los estudios, de las experiencias y vuelvo, equipo. Por eso hablé de fútbol, por eso hablé de béisbol y no hablé de ajedrez en donde no hay equipo, ¿verdad? Entonces, necesitas a fuerza tener un equipo como emprendedor porque no sos Superman. No lo podés hacer todo. Dedícate a tu campo con mucha atención, pero contrata a expertos en otros campos que te guíen. Pero al final de cuentas, la última palabra la tiene el emprendedor. Por eso está obligado a conocer de impuestos, si es un producto que se come de salud, de microorganismos, pero también tiene que saber mucho de ingeniería para la parte del proceso, un poquito de contabilidad tecnología, para lo mismo. Finanzas. Claro, entonces vuelvo a lo que yo mencionaba hace rato, Carlos, y era la ambivalencia del tema de zapatero a tu zapato. Por un lado hay la posibilidad de caer en la ceguera de taller y de pensar como ingeniero, de pensar desde un lado, en este caso, en mi caso como ingeniero, pero por otro lado también está la necesidad de entrar en un negocio en el cual yo deba de conocer. Vos lo mencionaste, o sea, si yo sé hacer baleadas, ¿qué estoy haciendo con un negocio de ballet? Exactamente. Sí, entonces, fíjate, hay una necesidad de pensar holísticamente, pero también de pensar en términos de lo que yo conozco, de lo que yo realmente, donde yo puedo innovar y donde yo identifico una oportunidad que está asociada a mi expertise. Quiero aprovechar el ejemplo. Tengo una persona que vende baleadas, le va bien en las baleadas. ¿Dónde debería él crecer? Primero tiene que cambiar su chip a decir, yo no estoy en la industria de las baleadas, yo estoy en la industria alimenticia y eso tiene un campo sin fin. Entonces, hablemos de hamburguesas, hablemos de perros calientes, hablemos de carne asada, hablemos de tantas otras oportunidades de negocio en donde se puede hacer muchísimo dinero, siempre metido en lo que vos sabes. ¿Por qué? Y perdón por la burrada que voy a decir, pero el proceso, digo proceso, ¿verdad?, de fabricar una baleada a fabricar una hamburguesa no son dos polos ultra distantes. Al final de cuentas es más o menos lo mismo. Tenés un montón de principios iguales. Lo que cambia es el producto. Pero no es solo eso lo que debe cambiar el mercadeo, debe cambiar la parte de las finanzas,
Claro. Debe cambiar nuestras partes. Claro, entonces estamos hablando, si hacemos un recuento un poco de los errores, un error puede ser, voy a pensar solo desde mi área de formación y voy a entonces caer en ceguera de taller. Tengo que pensar de una manera más integral. Tengo que conformar un equipo, lo habíamos hablado, no puedo pensarlo en hacerlo en solitario. Tengo que aprender a delegar, que es un tema que hemos tocado en programas previos y que hay una dificultad muy grande para delegar, porque como lo dijimos, la mayor barrera es emocional, ¿sí? Y lo tocamos previamente en otro de los programas. Y luego, dentro de lo que estás mencionando también, está la necesidad de poder trascender todos esos conocimientos mediante un enfoque. Sí. Me debo de mantener enfocado y me debo de mantener en lo que soy bueno. Así es. Muy bien. Creo que otro elemento importante que vale la pena considerar como error es querer empezar en grande. Si uno arranca con un emprendimiento, uno quiere arrancar haciendo una inversión millonaria y meterse, y yo recuerdo que hablaba con un amigo de nuevo ingeniero y estaba en un sector de químicos y la inversión que había hecho con un socio era de alrededor de 7 millones de lempiras. Yo quería tener una copa de vino en ese momento para poder asimilar la cantidad de dinero que me había dicho, porque realmente me asusté y me asusté más cuando comencé a preguntar, ¿y cómo va a distribuir? ¿Y cómo va a vender? ¿Y cómo están considerando esto? ¿Y cómo están considerando lo otro? Y todo estaba realmente muy limitado. Entonces, la experiencia de este amigo a mí realmente me asustó mucho porque pues estás entrando con un montón de plata, ¿sí? Para algunos negocios eso puede ser muy poco, pero en términos generales 7 millones de lempiras es mucha plata y estás entrando probablemente, aunque lo tengas muy claro, estás midiendo el riesgo. Y ese yo creo que es un error muy grande, ¿verdad? Uno de los temas fundamentales es entrar en pequeño. Parte de lo que hemos hablado y de lo que hemos venido desarrollando en People Blue, Carlos, y lo hemos platicado contigo y con el equipo, es el tema del Lean Startup y todo este tema de metodología de emprendimiento ágil, ¿sí? Donde uno de los planteamientos y uno de los elementos fundamentales es desarrollar un concepto que se llama un producto mínimo viable. ¿Y qué es esto? Es comenzar con lo mínimo posible que sea viable para entrar al mercado. Sí, y hay ejemplos de este libro, voy a tomar uno donde en un momento determinado en la India quieren vender, el concepto básicamente es el lavado de ropa, la lavandería, porque en la India mucho se hace lavando en río. En el río. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, pues voy a poner una tienda, y no hicieron eso. Lo que hicieron fue que montaron un dummy, montaron algo que no funcionaba en un vehículo y lo andaban ahí de barrio en barrio ofreciendo la lavada, la gente llevaba la ropa y cuando se daban la vuelta se iban de escondidas a lavarlo a otro lado, posiblemente al río. Pero no era lo que querían probar en esos momentos. Una lavadora, por ejemplo, lo que querían probar era un modelo de negocio. Así es. Sí, y ese ejemplo nos permite entender lo importante de empezar con poco, porque uno de los errores más grandes que yo he visto y que en un momento determinado incluso yo he cometido es comenzar con mucha plata, y luego eso sí puede ser muy doloroso, sí, y las lágrimas no te alcanzan. No sé, sí, Carlos, si quieres comentar. Yo nada más para ampliar lo que decías, para mí es maravilloso el caso de Zappos, el de los zapatos, ¿verdad? Okay. El tipo quiere vender zapatos y entonces piensa igual, bueno, necesito comprar tantos contenedores de zapatos para tener el surtido que yo busco, necesito bodegas de tal tamaño para poder meterlos, etcétera, etcétera. Y él dice, no, ¿qué voy a hacer? Voy a exhibir los zapatos que tiene la tienda de zapatos de René, la tienda de zapatos de Demi, la tienda de zapatos de Katy en internet. Habló con ellos y les dijo, mire, yo le voy a pagar a usted lo que su zapato vale, pero yo lo voy a anunciar con un precio diferente en internet. Y así arrancó. Sin bodegas, voy a decir casi sin producto, lo único que tenía eran fotos exhibidas ahí, en donde él empezó a ganar dinero y le llovió el dinero. Tremenda innovación. Tremenda innovación. Un tremendo ejemplo. Tremendo. Carlos, para irnos moviendo a la parte final e ir cerrando, consejos finales para emprendedores. Tu primer consejo. Cuide el flujo de caja. Yo digo que el flujo de caja es el rey.
Manda por encima de la venta, manda por encima de la producción, manda por encima de todo. El ejemplo que acabas de poner de Zappos no tenía producción, pero si tenía flujo de caja, todo lo demás todo funcionaba. Entonces, yo lo he visto mucha gente que está feliz de la vida. ¡Wow! Mi negocio. Y ven su fondo de caja, su fondo de banco, lo ve buenísimo y meten la mano como que si fuera pila de agua bendita. Y cuando se dan cuenta, algo que puede suceder en el mercado los agarra desprevenidos y no tienen dinero. Así de fácil. Entonces, mi primer consejo es cuide su flujo de caja. Muy bien, Carlos. Creo que otro consejo importante es desarrollar un plan de negocio. Y desarrollar un plan de negocio que permita, que me obligue a pensar en términos de las diferentes partes que conforman ese negocio. Vos mencionabas que si las ventas, el marketing, las finanzas, la tecnología, etcétera. Porque muchas veces pensamos únicamente en términos de producción y ventas, ¿sí? Y no es solamente eso. En un momento determinado hay que pagar impuestos y no sabemos cómo hacerlo y no tenemos el flujo de caja y nos quedamos cortos y nos vemos sumamente limitados y en problemas. Lo otro, creo yo, dentro del plan de negocios es que el plan de negocios yo lo puedo empatar con otro concepto que se llama el modelo de negocio. Y que una de las formas de ver ese modelo de negocio es como un carro que tiene 4 patitas, ¿sí? Y que cada una de esas patitas me ayuda a entender cómo yo vendo mi idea, ¿sí? Cómo yo presento la propuesta de valor ante el mercado, cómo yo produzco y cómo yo genero la plata para que el negocio sea rentable, ¿sí? Y esos son como las 4 llantas de un carro que creo que son un elemento fundamental porque nos obliga a salir de esa cajita en la que nosotros hemos estado metidos producto de lo que hemos aprendido. Sí, si alguien es contador va a pensar muy bien en términos de finanzas, en términos de impuestos, pero se le va a olvidar la tecnología, se le va a olvidar el marketing posiblemente. Entonces creo que es un elemento fundamental. Otro consejo, Carlos, ya para ir cerrando. Ok, déjame agregar el último. Allá en 1930 había un tipo que en ese momento era considerado el mejor vendedor del mundo, Elmer Whibbler, y él empezó a dar conferencias, llega a Chicago en una concentración de zapateros y les dice, bueno, señores, les cuento que si ustedes siguen vendiendo zapatos, van a quebrar. ¿Cómo se atreve a decir algo así en una convención de zapateros? Y la gente murmuraba y de todo. Y entonces él dijo, miren, dice, es que las chicas que tenemos hoy ya no quieren comprar zapatos, quieren comprar piernas bonitas. Tienen que darle vuelta al concepto de lo que ustedes tienen. Tengo un cliente que se dedica a la venta de flores, a los arreglos florales. Y entonces cuando llego le digo, bueno, ¿y vos qué haces? Vendo flores, vendemos arreglos florales. Le digo, no, tenemos que, tenés que darme la sustancia de tu negocio. Necesito saber cómo ves vos tu negocio. Y bueno, discutimos hasta que al final logramos sacar lo que es o lo que hace un negocio de este tipo, ¿verdad? Y es que ellos dejaron de vender flores para dedicarse a poder expresar sentimientos. Hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. Entonces la gente no puede decir te amo, entonces nosotros te damos la oportunidad de que lleves unas flores. La gente no puede decir lo siento, te damos la oportunidad de llevar una corona. Muy bien, eso, digamos, para buscar resumir, se trata un poco de investigar y de preguntar para llegar a las respuestas correctas que mi negocio pretende contestar, ¿no? Ese es el punto. Entonces hay que pedir consejo, investigue. Investigue. Muy bien, Carlos, nos despedimos. Sí, señor, lástima, como todo termina, ¿ok? Pero quiero decirle a la gente, aquí estamos para servirles, estamos felices de lo que hacemos y queremos seguirlo haciendo. De momento decimos, salud, señores emprendedores, por ese valor, por esa valentía que tienen. Sigan adelante. Saludcita. El 16 de abril fue el Día del Emprendimiento Mundial. Felicidades a todos los emprendedores.